Para vender algo, las marcas tienen que entender a la sociedad argentina. Para entender a la sociedad argentina, vamos a conversar con un tipo que sabe, Fernando Moiger. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contento de estar charlando con vos. Yo también, me gusta. Sos un tipo experimentado y te iba a decir esto antes y te lo voy a decir ahora. No existen las coincidencias, pero casualmente las últimas 3 conversaciones que hice fueron con personas de más de 70 años. Es el caso. Y 3 personas brutalmente jóvenes. Entonces vino Bernardo Nante y hablamos de religión. Vino Jorge Castro y hablamos de geopolítica, del mundo internacional. Y venís vos y vamos a hablar de la sociedad argentina. Y en realidad vamos a hablar de la sociedad argentina, vamos a hacer un poco de trampa porque vos te dedicaste o te dedicás a trabajar para marcas, para empresas. Sos un tipo que trabaja para Coca-Cola en toda América Latina, trabajaste para Habana, trabajaste para múltiples marcas, estoy nombrando algunas, pero para trabajar para esas marcas tuviste que estudiar la sociedad. Entonces, a mí me va a interesar mirar con un ojo la sociedad argentina y con el otro ojo tu oficio. Mucho me va a interesar mirar la sociedad argentina. ¿Cómo está compuesta la sociedad argentina? Hoy, específicamente, la idea de invitarte surgió porque vos hiciste un estudio, un informe muy interesante sobre la clase media en Argentina, y hiciste otro estudio muy interesante sobre jóvenes, vamos a charlar de los dos. ¿Cómo está Argentina hoy? Sí, pero en tu introducción hay una pista que está copada. Cuando las empresas quieren entender la sociedad argentina, lo pueden entender de manera colateral o de manera estratégica. La mayoría lo entiende de manera colateral. Bueno, contame algunas cuestiones, cómo está el mood, contame de qué se trata un poquito. Cuando vos mencionás alguna de las compañías, no importa cuáles, con las que trabajo, nosotros construimos toda una forma de pensar las sociedades de América Latina y de cada país de América Latina, incluido Argentina, con mucho peso Argentina, para a partir de eso construir la estrategia de las compañías. No es un atributo más. Entonces, vamos a tomar tu mirada colateral que te importa. Es entender dónde estás. Mucho más. La gente, como las marcas, que hoy no son cercanas, no funcionan, no importa cómo anden. Eso vos lo entendés y estás de acuerdo incluso. Bueno, hoy el laburo más grande que tiene una organización política, económica, social, es construir cercanía. El primer dato para construir cercanía es entender dónde está el otro, qué lugar tengo de la otredad adentro mío. Que es lo que más le cuesta mucho más a empresas autocentradas, a empresas que dicen, pará, yo la tengo clara, yo manejo los mercados. Esa operación, cuando las compañías la pescan y su propia gente, su management, en general la alta dirección, esto es de directorio, van por ahí, empiezan a aparecer unas cosas maravillosas, que no parecen sino, no importa que sea multinacional, multilatina, argentina, pyme, una cooperativa, y tenemos ejemplos en cada una de ellas. Hago esta aclaración, ahora te voy a contar cómo está la sociedad, pero tiene que ver con lo que puede servirle a quienes nos escuchen y nos vean, es pescar cómo entiendo dónde estamos para ver cómo estoy cerca, cómo empatizo, que es lo más difícil. La sociedad argentina está de una manera absolutamente contradictoria. Tiene un mandato hoy firme, inexcusable, que es, así como venimos viviendo no va más, no importa las bondades, y ahora vamos a hablar mucho de las bondades, esto que venimos de transcurrir en los últimos años no lo quiero porque no me sirve, no me funciona, y lanzan un mandato que correlaciona con la actual gestión política, que es desarmame esto que hay. Y el mandato es desarmame. Y el desarmame se sigue dando continuamente. Por eso ese pacto, por más líos que haya en el medio, se mantiene. ¿Quiénes dentro de la sociedad argentina tienen el mayor peso en este planteo? Los jóvenes. Y por un tema que después nos vamos a meter cuando hablemos de jóvenes, los jóvenes varones. Entonces, hay un mandato de los jóvenes que es desarmame así yo puedo vivir. Ahí está la sociedad argentina. Desarmá y yo te sigo confiando. Hay otros indicadores, la baja de la inflación, etcétera, etcétera, que ayudan a verificar esa cuestión. Dije que iba a costar. Que ayudan a verificar esa cuestión. Y que son claves. Ahora, la sociedad como tal está totalmente segmentada y dividida.
La Argentina es un país que hace 20 años nosotros preguntábamos cuántos son de clase media y el 94% de la gente me decía que era de clase media. Evidentemente no lo eran. Pero el rico decía soy de clase media y con eso se escondía de la percepción que rico es malo en la Argentina. ¿Que eso es particularmente argentino? Es mundial potenciado en la Argentina. Nunca, es uno de los países que la riqueza no ha tenido nunca una posibilidad de expresarse como un valor positivo. Si sos rico, es que cagaste a alguien, es que extorsionaste a alguien, es que hiciste a alguien, o sos político o sos narco. Son las 3 declinaciones de la riqueza en la Argentina. Y el pobre, que sentía que crecía, que avanzaba, decía, voy para ahí, soy clase media, vamos a llegar todos juntos. Esto es 2004, nosotros venimos midiendo hace muchos años. Medimos de vuelta este año y cuando le preguntamos, ¿sos alta, media, media baja? Toda la declinación, eso ya baja al 75%. Pero hicimos una prueba mucho más ácida y le dijimos, ¿sos alta, medio, baja? Media, solo el 46%. Es decir, en 20 años cayó la percepción de clase media del 94 al 46%. Y dentro de la clase media hay 2 grupos notables que nunca lo hubo. Antes, ¿qué hacías vos? Ubicabas el clima de la clase media y manejabas más o menos la sociedad. Total, en el 94 está todo. Te iba un poco mejor, la sociedad estaba un poquito mejor, subía más gente. Te iba un poquito peor, la sociedad estaba un poquito mejor, bajabas un poco de gente. Pero llevabas, no tenías mayores preocupaciones. Hoy no. Hoy empieza a haber 2 modos dominantes. La clase media alta, que valora la riqueza, que habla de riqueza y empieza a ostentar riqueza. Nunca pasó. Empieza a pasar. Sí. Va a ser obsceno incluso. El consumo aspiracional como un habilitador o como un... Total. Y Dame esto, el primer mundo acá, ya y ahora. ¿eso lo trae un poco Milei o Milei la lo expresa. Claro. Ahora vamos a Milei, si querés, como consecuencia, sí. sin meternos en lo político, pero es interesante esa perspectiva. Y la clase media baja, que es la que le queda claro que no va a crecer más, que se cae todo el tiempo, taxonómicamente la clase media baja son los empleados, son los empleados del Estado, son los policías, son los docentes. Bueno, el desempleado sería ahora, ¿no? No, el desempleado está en la clase baja. Ok. Ese segmento va a ser el ajuste total, es el pato de la boda. Entonces, los próximos años van a ser peores para esta gente. Ok. Entonces, esa clase media baja, que es la que va a dominar el clima social, tiene una estética y juega a mantener valores de clase media y tiene bolsillo de pobre. Milei, desde esta perspectiva, sin meternos en la lógica partidaria, es el primer presidente multitarget de la Argentina. Transversal. Supera a Perón. Milei es votado en estos sectores de mucha riqueza, Milei es valorado en los country y es valorado en la villa. Él es uno que viene de ser esos de clase media, media baja, y le construye la liturgia a la clase alta. ¿Cómo lo logra? Es él, es un hombre y su destino. Y la gente lo empoderó en ese lugar. Bien. No es una operación. Ahora está un poquito más administrada científicamente. Claro. Pero es una operación totalmente espontánea, por eso es más legítima. Quiero meterte una pausa. Dale. Y pedirle a la gente que se suscriba. Como siempre, suscríbanse, likeen, comenten, compartan, insulten y todo lo anterior, que viene muy bien para el algoritmo. Bien interesante. Vos decís que Milei es multitarget, inclusive más que Perón. Sí. Me parece una gran idea. Y es el primer multitarget desde Menem. Menem terminó siendo multitarget, empezó siendo la revolución productiva. Milei es multitarget de pique. Y representa... no hay ningún vector social relevante en el mundo hoy que funcione si no representa a los jóvenes, no importa su edad. Está muy bien. Bueno,
Milei representa a los jóvenes. Menem tardó mucho en representar a los jóvenes. Representó primero segmentos, pero los jóvenes como sensación de que este me va a abrir el país y me va a hacer un país que yo pueda vivir, este es el pacto y el mandato que sostiene. Antes de entrar a jóvenes, déjame preguntarte una cosa más sobre clase media. Argentina es una sociedad de clase media cultural, emocional, y nuestra gesta, mi hijo el doctor, esta cosa plebeya, igualitaria. Más allá de que eso se erosione en la percepción, que es lo que vos decís, definitivamente desde el plano material se está erosionando hace por lo menos 15 años Más. y los últimos 30, 40 definitivamente. Más allá de que eso se erosione, ¿vos te imaginás que Argentina siga siendo un país de clase media más allá del surgimiento de este formato más latinoamericano que vos decías como, o más americano, de ostentación, de diferencias, del acceso? ¿Qué pensás? Pescaste rápido. Toda América Latina son sociedades de clase media, cuidado. La Argentina es la que más. Yo doy un ejemplo siempre que ayuda, que es desde el origen. Hay solo 3 países atípicos en América Latina, que es Costa Rica, Argentina y Uruguay. Son los únicos 3 países atípicos porque decidieron a principios del siglo XX, es decir, hace un huevo, que la educación pública iba a ser el vector social de vinculación de su gente. Son los únicos 3 países. Costa Rica le agregó el no tener ejército a esta lógica. El único que de verdad mantiene con algunas dificultades esta promesa es Uruguay. Pero eso es lo que hace el plebeyo, que luego O'Donnell estudia, sí. Bueno, ya lo sabemos todos. Esa lógica, nosotros pensamos mucho tiempo si no se iba a peruanizar. Nuestra hipótesis fue, vamos a terminar siendo como Perú, que es un 20% de marco legal, que funciona formalmente y el resto es todo informal. Y fue mucho alivio todos los últimos estudios de estos años que claramente manifiestan que no. En la clase media se le va la vida, la clase media lee más que la clase alta, por ejemplo, para darte un indicador cuantitativo. Se le va la vida en esa diferenciación. Si vos me preguntás, y te voy a decir algo que poco conocido, ¿a qué países se parece la Argentina por su configuración de clase media? Y esto lo descubrimos solo cuando trabajamos con grandes grupos multinacionales de retail, de grupos que tienen marcas en todo el mundo. Entonces tienen que hacer una reflexión al respecto. Con los únicos grupos que se compara es con Europa ex-URSS, ex-Unión Soviética. Sectores con altos niveles culturales y con alta pobreza. Somos europeos del este. Sí. Ajedrez, música clásica. Entendiste rápido. Bueno, toda la pauta de consumo. El pasa es que es difícil cruzarlo, tenés que encontrar poca gente que pueda manejar las dos cosas a la vez. No hay mundos que se cruzan. Nosotros hemos desarrollado algunos retails acá que andan bárbaros allá incluso. Es decir, ha pasado. Mira. Es muy parecido. Lo que pasa es que el idioma, la costumbre, la religión tienen una distancia, la historia, tienen una distancia tremenda para pescarlo, pero somos lo mismo. Me sorprendió ese dato que dijiste que nuestra clase media lee más que los ricos, pero por otro lado no. Creo que Mariano Narodowski me decía en la charla que tuvimos que nuestros ricos son... Es primo mío. ¿Es primo tuyo? Sí. Muy querido amigo acá, en la casa. Y nuestros ricos son peores en los exámenes estandarizados y demás lógico. Que los europeos pobres. Así es. Es lo mismo que Mariano está diciendo lo mismo. Desde otro lugar hace referencia un poco al mismo fenómeno, ¿no? Exactamente lo mismo. ¿Por qué para muchos crees que tener plata está mal, siguiendo esta línea? Porque la contaminación entre las empresas y el Estado en la Argentina es de tal magnitud que genera claramente esa... Yo creo que la gente tiene razón. Digo, no, lo que estoy diciendo no es que es un prejuicio, es un posjuicio. No, total. Entonces, está bien lo que dicen. Lo que pasa es que yo siento que muchas veces la gente lo diagnostica por diferencia. A mí me gusta una reflexión mucho de Rafa Di Tella, que es un economista, que él dice que Argentina tiene esa característica por falta de capitalismo, no por sobredosis de capitalismo. Lo que le falta a Argentina es mercados competitivos. Está bien, pero... No capitalismo de amigos. Acá con Rafa hemos conversado un montón. El tema es de dónde viene la cosa. Entonces vos podés decir, bueno, el régimen de tenencia inicial de la tierra, bla, bla, bla. Ojo. Te sale tu militancia de izquierda ahí.
No, 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 Esa era tu yo iba a intención. ir en contra de esto que te estoy No, yo planteando. sé, te estoy Pero sí jodiendo. la tengo, por supuesto. Claro. Nacional Buenos Aires, padre. Empecemos donde corresponde, ordenada al origen. El punto es que esa plebeyo que a vos te copa, y que nos copa a todos los argentinos, viene de ahí. Sí, obvio. Chile estuvo 300 años encerrado entre españoles y mapuches. Por eso es formal como un español y violento como un mapuche. Agarrarlo en son las dos dimensiones de Chile a quien amo. Pero tiene esas dos dimensiones, por eso su estado se llama Caupolicán, con toda la historia. Perú estuvo dominado desde la lógica incaica para abajo. En Brasil hubo el único país de América Latina que ha tenido un reino ejerciendo. Y entonces saben de qué se trata ese reino. Nosotros somos unos pobres gauchos, boleadora, y agarrate Y con un ganado mercado cimarrón. abierto y contrabandista. Ganado cimarrón. Claro. Y eso con mucha riqueza todo el tiempo. Porque no es con pobreza todo el tiempo. Todo el tiempo con riqueza, derrochándola y volviendo a arrancar, derrochándola y volviendo a arrancar. Eso produce esto que estamos armando. Entonces, cuando se discute las clases dominantes argentinas, hay una historia muy linda, que yo creo que lo explica mejor, y lo estaba charlando con alguna de esta gente el otro día, por eso la vuelvo a traer. Cuando Slim empieza a juntar a los grandes ricos de la Argentina, en México una vez por año, Slim junta a todos los ricos de toda América Latina y los argentinos y hace un retiro. Llegan los chilenos todos y se abrazan entre todos los chilenos. Son compañeros de barco, La misma escuela. de escuela, de viaje, de universidad, de posgrado. Llegan los brasileros, son hermanos, son compañeros de eso y de joda nocturna y mucho más. Llegan los peruanos, se conocen todos, se conocen ellos, sus hermanos, sus tíos, incluso están mezcladísimos. Llegan los argentinos, se dan la mano y se presentan. Es decir, la burguesía argentina, vilipendiada, probablemente con mucha razón en muchos casos, se dedicó a tener que sostener crisis tras crisis y hacer diferencia. No se encontraron entre ellos. Y cuando vos ves las organizaciones de esta burguesía argentina, que son pobres, hoy realmente de una pobreza dramática, es la expresión de gente que no sabe acordar, que no sabe poner, que sabe mandar. Ahí va. Ahí sí, ahí recién aparece Rafa. Yo ahí, recién a partir de ahí estoy de acuerdo con Rafa. Su historia, su familia, no es eso. Que es otra historia. Pero la historia verdadera hoy de estas empresas es eso. Pero agarrando este ejemplo y llevándolo, trasladándolo a la sociedad como un general, Dale. ¿por qué nos cuesta tanto charlar? ¿Por qué nos cuesta tanto conversar? No charlar de charlatanería, Sí, sí. sino conversar realmente para ponernos de acuerdo. Me gusta mucho esta idea se la escuché a Moisés Naim, ¿no? Que las sociedades que puedan desarrollarse en los próximos 20 años van a ser las cuales se puedan poner de acuerdo. O sea, si nosotros dos, a pesar de nuestra gigantesca diferencia, logramos decir, bueno, pero vamos a ir para allá y le vamos a sacar ventaja al país de al lado que va a estar en una guerra fratricida. Bien. Argentina dialoga, ¿sí? Lo que no hace es aceptar acuerdos. Ahora, el acuerdo chileno es vertical, el acuerdo brasilero es vertical, es de poder. Son 10, 80% del Producto Bruto en una pieza. Argentina tiene mucho más repartido. Parte importante del Producto Bruto de estas empresas que han triunfado no están acá. Por prudencia están afuera. Con lo cual, ¿con quién dialogás? Aunque vivan acá. Porque Argentina, para estos segmentos, no hay mejor lugar del mundo para vivir que Argentina, incluido Uruguay. Entonces, acá no hay quien pueda bajar verticalmente una orden, como sí ocurre en cada uno de los países de América Latina que señalamos. Uruguay sí se pone de acuerdo, pero no es relevante, económicamente hablando. Entonces, la tarea es de los jóvenes, no es de los viejos. La Argentina ha hecho que nosotros los viejos tengamos una sobrevida vía inflación y crisis que no condice con la biología. Es decir, parecemos chinos en términos de cómo se cuidan a los viejos en la Argentina, y no es por chino. Es porque para manejar semejante despelote hace falta una carga de experiencia insoportable. Pero estamos trayendo gente del siglo XX al XXI. Es una disfunción que no tiene ningún gollete. Si esto se estabiliza un poquito, no lo sabemos aún.
Si esto tiene alguna chance de normalizar algo, no lo sabemos aún. Es el momento que los viejos se corran. En el debate con mis hijos es desaparezcan los 70 en la comandancia, si querés seguir tu analogía. Total. Que no trajo buenas cosas, que fue un aire tremendo, pero no trajo nada bueno, y hoy sigue dominado. Estamos ahí discutiendo si se van o no, si no nos vamos o no. Y aparezca estos jóvenes que puedan reflexionar, que puedan acordar, que puedan ponerse de acuerdo, que entre ellos tienen mucho más que ver que con sus viejos. Pero cada vez que con esos jóvenes de dirección, de alto nivel, quisimos hacer algo respecto a las organizaciones centrales que manejan sus viejos, los viejos no lo dejaron. Esto también ocurre. Sí, es como una resistencia. Mayo del 68, inauguró un culto a la juventud. Una idea que leí en un libro interesante de Jaime Durán Barba. Sí. Y esa especie de idea de culto a la juventud tiene como un doble vehículo. Uno como que desplaza de alguna manera de la conversación a todo lo que sea viejo, y la novedad es como automáticamente algo bueno. Vos decís que gran parte del éxito, del suceso de Milei es la juventud, y de los fenómenos estos que están pasando en el mundo es la fuerza vital de la juventud, sobre todo, decís, de jóvenes varones. ¿Qué ves particularmente en los jóvenes y qué ves particularmente en esta creciente división que hay entre varones y mujeres? Un cachito para atrás. Si vos ves la demografía, el joven cuantitativamente es el más relevante. Punto 1. Punto 2, encima empieza a bajar la natalidad violentamente en la Argentina, con lo cual el joven va a tener un peso por un rato muy fuerte. Punto 1. Punto 2, no es que es el mito de que la juventud como tal tiene la lucidez e inaugura. Ni en pedo. Es una juventud que por sus propias construcciones, por sus propios dirigentes o por otros dirigentes es conducida. Lo que pasa es que hoy, en un mundo que cambia todo, que todo el día las leyes cambian, los formatos cambian, la velocidad de adaptarse al cambio, que es la definición piagetiana de inteligencia, es un atributo que da más para los jóvenes que para los viejos. Desde ese punto de vista, los jóvenes son más de época. Ahora, estos jóvenes son, y ahí me meto un poquito más adentro, los jóvenes de la Argentina son tremendamente argentinos, a pesar de la percepción incorrecta que hay. Quieren, aman el país de una manera fenomenal. Eso me sorprendió mucho tu estudio, pero se comprueba bastante. Creo que el Mundial como que lo puso mucho arriba de la mesa, ¿no? Un nacionalismo moderno, para decirlo de alguna manera. Cuanto más abajo vas, esto es como una chicanita voz, cuanto más abajo vas en la pirámide social, más fuerte es esto. Mira. Y son los más. Cuando vos ves hoy el éxito de la miniserie de época actual, los valores que está levantando son los valores de la argentinidad. 100%. Transversales. 100%. Después cada uno va a querer ideológicamente llevarlo para su molino. No, pero si te corres de lo ideológico, la serie es Corrámonos. profundamente argentina. Bien, por eso es un clásico que se mantiene en todos estos años. Cuanto más argentino es, más funciona. Ahora, uno preguntaría, ¿por qué esto que ha funcionado tan bien funciona en 150 países? Si solo reflejás una realidad de un país hecho pelota, en crisis, destruido, derrumbado, no confiable. Porque hay valores que acá se aguantan, y eso tiene que ver con la clase media, y tiene que ver con ese plebeyismo que mencionás, que acá se sostienen, que son los que el mundo quiere y no tiene. Ahora, nosotros no le podemos agregar a eso una mínima estabilidad para funcionar acá. Y desarrollo. Todo, yendo a jóvenes, todos los pibes nuestros de clase media alta. Yo soy docente en la UBA y docente en 2 universidades de esas privadas, de una en especial a los padres cuando putean que sus hijos tienen nietos en el exterior, yo les digo, vos lo generaste, cuando lo mandaste ahí generaste eso. Construyen para que vayan afuera, porque acá no verifica lo estudiado. Si acá empieza a verificar lo estudiado es otra cosa. Todo pibe que se va afuera no se va a la extranjería, se va a vivir un rato, a hacer su experiencia, a conocer.
Cuando en los últimos tiempos hemos pasado de un dólar que vale 1,30 más, digamos, duplica y un 30% más respecto al año pasado, la mayoría de los jóvenes están mirando a ver si vuelven. Todavía el país no da esa tranquilidad, pero quieren volver. ¿Por qué? Porque afuera está feo, porque afuera es una porquería, porque afuera todo lo otro no aplica. Entonces, el tema es cómo empieza a aplicar acá alguna de estas cuestiones. Ahí está el pacto con los jóvenes. Los jóvenes varones tienen una problemática mundial muy extraña. El joven en general es el transformador, el revolucionario, el que quiere cambiar todo. Salvo los jóvenes varones, que llegó el debate tan necesario y esperado de la igualdad de género, y el joven dice, no me saques estas condiciones, justo a mí me toca. Y empieza a sentirse en retroceso. La dinámica la empiezan a tener las mujeres jóvenes, que son hoy las revolucionarias, las transformadoras, las abiertas, las propositivas. Y los varones empiezan a ser medio huevones, conserva, no de época, no de momento, que dicen, pará, status quo. Esto pasa en todo el mundo. Fue medido en todas las sociedades. En la Argentina verifica, y este es el sostén de la lógica política que estamos atravesando. Las elecciones de ayer, al PRO lo votaron los viejos, a la Libertad Avanza lo votaron los jóvenes, del mismo grupo que antes votaban todos al PRO o a la alianza que respondía. La dinámica la tuvo la Libertad Avanza, como dinámica, más contradictoria, como vos quieras, pero eso es lo que tuvo, porque no pudo generar una propuesta joven, si vos lo ves, en lo que armaron. Esa capacidad de cambiar es la que mueve hoy a todo nivel la sociedad. Ahora, tengo que ir a una disfunción que está apareciendo muy fuerte. Si el pacto es desarmame y después vemos, nadie tiene una propuesta una vez desarmado como sigue. Estos jóvenes tienen la convicción que si me liberas todo yo me salvo. Es una convicción que no aplica en ningún país de la Tierra, pero la tienen. Porque cuando la idea era todos juntos salimos, no salíamos. En sus barrios, cuando bajás el nivel socioeconómico, antes salía todo el barrio para adelante. Y eso era la famosa movilidad social ascendente. Sí. Andrés Malamud, en conversaciones que hemos tenido, menciona que en lugar de hablar, habría que cambiar esta caracterización y empezar a hablar de mejorismo, de estar mejor, no de transformar, porque es una promesa demasiado larga para que aplique. En el barrio hoy no sale nadie o sale uno. No es fácil salir hoy, como si siempre fue fácil. Yo soy hijo de eso. Sí, no es un cambio social agregado. Yo nací en la paternal, iba a una escuela pública, para que me des mi bajo nivel de escuela primaria, la misma escuela que fue Alberto Fernández. Es el ejemplo más fuerte que tengo para conmover. Cuando de pronto me ponen a los 13 años, en los 60 en el centro, no entendía nada. Ese colegio tan hermoso, imponente. Esa maravilla. Mi vieja estaba loca y me mandó ahí porque estaba loca. No había ninguna otra razón para que yo fuera. Y me costó tremendez. Mis compañeros de los primeros años no comprenden algunas cosas mías posteriores porque vieron la verdad. Bueno, pero esa Buenos Aires, fin de los 60, principio de los 70, esa conmoción. Esa es la que no terminó, abrió, pero no pudo cerrar una. Esa es la que decimos, gracias por lo que aportaste, hay que pasar la posta. A eso me refiero. A segmentos que puedan conversar, que puedan dialogar, que puedan acordar, tan necesario. Ahora, el tema es cómo articulamos poder en esos segmentos. Cómo esos segmentos pueden sentarse con peso del Producto Bruto arriba de la mesa para acordar. Bueno, hoy parece que no. No. En el estudio hay una cosa que a mí me quedó resonando y que es como una especie de mentalidad fragmentada contra una época anterior, comparando entre la generación de mis viejos y mis abuelos contra la nuestra, e inclusive contra la que es menor que yo, pues yo ya me estoy quedando viejito, sí. Que es una piba que ustedes le hacen un estudio, sí. La estoy citando mal, y la piba tenía un oficio
y tenía otro oficio y quería hacer otra cosa. ¿Puedes Estaba con contar unas esa historia? medias. ¿Puedes Estaba contar esa historia? sentadita en un aire libre con sus dos amigos, unos gatos que daban vuelta por ahí, con unas medias negras rotas, una maravilla. Y esta piba que vos la ves, Que parecía una punk. era punk. Y operaba, pensaba como punk. Y cuando le planteas cómo quiere su vida, dice yo podría cambiar de laburo, laburaba casualmente en un retail, y paseaba perros, y quería ser madre de una familia constituida formal. No es diferente a lo que le pasan a las pibas hoy. Y quería ser bibliotecaria. Sí, por eso. Pero... Y a mí, pero Dale, te digo, dale, que es lo que dale, me pasaba seguí con lo que eso, te conmovió. No, porque cuando yo vi esa imagen, a mí me pareció obvio. Tal cual, estoy de acuerdo. Pero cuando vos lo pensás en abstracto o lo pienso una generación más arriba, no. Yo veo la generación de mi viejo. Para mi viejo había que laburar y tener una familia y fin, y no había una otra opción. Carlos Casares. Bueno. Y bueno, no. Vos Es volvés particular. al pago. No, mis antepasados vienen de ahí, no hay un juicio, no, lo sabemos, pero no hay un juicio. Lo que quiero decir es, yo vivo en medio del campo, hoy. En medio del campo, de verdad, muy, muy lejos de la ciudad. Y puede tener Starlink, pero igual está lejos. Muy lejos de la ciudad. Sí, primero me arreglé con la cooperativa del pueblo que me puso una antena alta, Sí. y ahora tengo Starlink, claramente. Bien, pero muy lejos. Y salgo por barro. Bien. De estos días lluviosos. Una sí. maravilla, una maravilla. El barro garantiza que no avancen. Es una barrera maravillosa. En el pueblo los valores tienen delay. Mucho. En la globalización, en el pueblo los valores tienen delay. Entonces, hoy, los pibes de clase media, media alta, son parecidas a esa piba. Sí. Lo hacen con un poquito más de marketing, porque tienen que administrar padres. No más que eso. La administración de padres es un talento del joven de hoy, que no lo teníamos nosotros éramos confrontativos. Le explicábamos a nuestros padres porque los queríamos convencer. Hoy los jóvenes le tienen un poquito entre cuidado y no vale la pena. No hay manera. Es buenísimo este insight, es verdad, no lo había pensado así. Es muy fuerte. Entonces, eso es lo que expresa a la generación. Es como que hay una especie de discapacidad funcional en el adulto que, bueno, cuidémoslo como toda discapacidad. Respetemos eso. Si no lo vas a cambiar, si no hay manera. No es un problema de inteligencia, no es un problema de capacidad. Son así. Los querés y, bueno, abrazalos, cuidalos, fumalos. Es tremendo. Me gusta que esté mi hermana Margarita Yo escuchando no esta quise, conversación no quise. en primer asiento y que Y yo conozco a tu viejo. Utilizará tu argumento en contra de mi viejo, en contra de mi vieja. Lo vas a saber usufructuar, le estás dando letra. Use, Margarita. ¿Cuáles son, saliendo de acá, aunque acá probablemente vamos a volver en un ratito, cuáles son los desafíos que tienen las marcas en este mundo? Porque queda claro que vos lo que vas tocando todo el tiempo de costado es que la política está... Esto le pega un cimbronazo brutal y Milei en Argentina es como una especie de fiebre que demuestra que abajo está pasando algo, puede ser Trump afuera, pero ¿qué le pasa a las marcas en el medio? Porque siento que las marcas están atravesando la misma crisis, pero no se dan cuenta. Como no les pasa tan fuerte y como les fue bien, siguen como una película que está en blanco y negro. Sí, pero. ¿Viste cuando te quieren? Sí, pero. Argentina, yo soy economista, nos metemos 2 minutos duros, ¿te la bancás? Dale. Argentina no es un país de procesos ni de ciclos económicos. Es un país de ventanas. No conozco mejor definición que Argentina es un país de ventanas. ¿Qué quiere decir una ventana? Vengas como vengas, de pronto se te abre la ventana y tenés 4 o 5 años de expansión fenomenal. En el quinto, agarrate y ponete el casco. Hasta acá es así. No hay periodo diferente. La ventana ya empezó. Entonces, hoy la economía argentina está creciendo al 4.9%. Que vos no la veas no quiere decir que no crezca. Sí. Pero también dejó de ser un país de promedios, como era esa Argentina de la clase media homogénea. Como no es un país de promedios, es un país de modos. Entonces, hay algún modo que crece al 10-12 y un modo que cae al 3-4. Argentina... Sí, ejemplo, estás en Añelo, estás en Neuquén, en Vaca Muerta. Pero vamos a seguir un poquito... Es verdad,
Tal cual. Eso que decís es real. Ahora lo vamos a expandir un poquito más. Sos textil y está flecha para abajo, papá. Sí, no. Tengo números. Bueno, justo textil no está pasando tan mal. Tal cual. Por Entonces, eso. ojo. La Argentina, que se llama Argentina en el mundo y que nosotros llamamos la Argentina, es una media luna que empieza en el puerto de Buenos Aires, se ensancha para llegar a Córdoba, se hace, es decir, Rosario, Villa Constitución, Córdoba, y se angosta para llegar a Mendoza. Es una media luna. Sí, la famosa camiseta de Boca de la Argentina, ¿no? Como dicen, el amarillo arriba, el amarillo abajo y el azul arriba. Me está buscando. Esa es la zona me está núcleo. buscando, me estás buscando. A mí lo único que me importa es el fútbol. En la franja. Dije media luna. Está bien. Se llama el corredor. Está muy bien. El corredor por otras corriste sin parar. Ese corredor concentra 85% del Producto Bruto, Sí. 90% de las telecomunicaciones, todas las redes, todo. Bien. Ese corredor, en los últimos 50 años, excedente agrícola, sustitución de importaciones industriales. Simplifico hasta Sí, la sí, pelota, sí. pero se Está bien. entiende. Bien. Ese modelo no va más. No importa si la soja la tengo a 600 o tengo la soja a 300 y 32 de retención. Nada da abasto. Nada abasto. Y la sustitución de importaciones tampoco hoy es una propuesta mundial relevante. Son las dos cosas. Bien. Pero a ese país que sigue estando, se le empieza a construir desde hace 2 administraciones, pero empieza a madurar ahora, lo que todos sabemos, que es un país vertical, que empieza en Jujuy, Sí, sí. sigue en Salta, sigue en Tucumán. Sí, litio, renovables. Lo tenés claro, chau. Ahora sigue bajando Mendoza, es decir, San Juan, Catamarca, Mendoza, Petróleo, Neuquén. gas. Bien, entonces es todo extractivo de 2 índoles. Sí. Ese país está operando ahora con nodos en cada una de estas poblaciones. Mano de obra de poca ocupación, y empieza a tener un fenómeno muy positivo, que si llegamos al año 33 sin volcar, ¿está bien? Ese país cierra. Estamos en el 25. ¿Qué hacemos con los 8 del medio? Claro, Sí. y estamos de a 3 meses comprando crédito. ¿Está bien? Pero en eso estamos. Estamos yendo al kiosco a comprar saldo para el celular. Saldo para cargar la sube a ver si me subo el bondi y consigo laburo. Exactamente. Bien. Pero ese es el país que las fundamentals te lo expresan. Sí. Y en el medio se está produciendo algo tremendo, que es que en todas estas poblaciones ninguna reconvierte el sistema productivo anterior, y en todas esas poblaciones empiezan a conurbanizarse las capitales de provincia. La mayor preocupación que tiene hoy el intendente de Neuquén, dicho por él, es la conurbanización de Neuquén capital. ¿Por qué? Porque aparte te sube el petróleo a Creo que eso es, a ver, se puede intentar evitar, pero va a pasar. Sí, pero hay una ley asquerosa del planeamiento urbano. Como uno es muy viejo, vivió muchas vidas, 15 años profesor, planeamiento urbano. Hay una ley del planeamiento urbano, y es que ninguna ciudad que se conurbaniza se puede después descourbanizar. No hay antídoto cuando se te conurbanizó. No. No lo lograron los hindúes, no lo lograron los brasileros. Es decir, y hablamos de mucho pensamiento y muchos años de miseria. No, está bien prevenirlo, pero siempre que hay una ciudad de desarrollo, hay un polo que empuja, la gente se quiere acercar. Sí, hoy no hay una reflexión de qué hago con el excedente. Bueno. En la Argentina Así esa estamos, reflexión así estamos. trabó todo también. Digo, No. bueno, hoy estamos en un punto donde el excedente es apropiado sin ningún pensamiento. Literal. Bien. Y tenés 4 millones de personas que viven no en condiciones dignas y Así demás. es. Y una vez que te ese problema, como decís, ¿qué haces con el problema? Este es el país que estamos teniendo. Entonces, es un país de alta riqueza y mucha pauperización toda la vez. Sí. Te voy a agregar algo más para terminar de deprimir un lunes lluvioso, que es el valor de ajuste de este modelo es el conurbano. No hay preocupación de lo que ocurra con el conurbano. Básicamente como para decir, no adhirieron al RIGI y que se jodan, si te lo simplifico. Entonces, es decir, el empresario pyme de Villalín, de San Martín, de Pompeya, no tiene chance
en este modelo. Nada lo está reconvirtiendo, se va achicando, se va haciendo clase media baja, va bajando, sus hijos quieren correrse de eso. Eso ocurre hoy. Vamos camino a eso. Y empieza a traer un problema adicional a la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires vive de todo eso. Entonces quedan dos lugares en el país que son los que siempre manejaron el clima social, deprimidos, y un país excitado en otros planos. Esa es una contradicción que los medios de ocupación deberían... Las empresas empiezan a discutirlo ya, mandando talento a algunos de esos lugares, porque son plazas relevantes. Y los medios de comunicación deberían empezar a pensar esta centralidad que nos va a aplicar para representar a todo el país. En ese contexto, pareciera ser que la propuesta de Milei, esta propuesta despareja, como de crecimiento por sectores y demás, corre el consumo a otro lugar distinto del lugar que viene teniendo y ocupando en Argentina durante el kirchnerato. Sí. Y se me ocurre decir que casi linealmente para las marcas esto va a ser un problema. Sí, o sea, ya lo es. Vamos a ir a una Argentina que no solo va a tener menos consumo en los años malos, sino que inclusive en años buenos como este, el consumo no recupera. Ojalá que parte de ese cambio sea ahorro y ese ahorro sea productividad y demás. Ni en pedo, en este mundo, ni en No pedo. parece ser, ¿no? Seríamos marcianos y somos terráqueos hasta las pelotas. No, es más simple. En la Argentina, el único negocio que había era conseguir el insumo. Total, yo te lo vendo a la guita que sea y vos no tenés otra opción que comprarlo. Eso se llama, técnicamente, una economía de oferta. Bien. Esta gestión transformó al otro día en una economía de demanda. Y es, no hay guita, cada vez tengo más abastecimiento de insumos, la gente define qué compra y qué no compra. Eso cambió a todas las compañías. No a algunas, a todas. Muchas lo están viendo y lo están usando. Y les está yendo bien. Hay correlato entre pescar esto y que les vaya bien. Y las otras, bueno, la realidad irá llevándolas a esos caminos. Entonces, hay tecnologías hasta acá no usadas. Tenés que ser de demanda y no de oferta. No estás acostumbrado y los viejos no pueden hacerlo directamente. Digo, dos. La Argentina creciendo al 5% los próximos años empieza a generar oportunidades para capturar que tiene que tener dinámica. 3, ya no es a una clase media, es a 2 clases. Bueno, empieza a haber un lugar de ubicación de talento en la Argentina que lo tiene, de gente formada que quiera laburar acá, que abre estas oportunidades. No es lo mismo cuando creces, aunque vengamos del cuarto subsuelo, no es lo mismo cuando empezás a crecer que cuando decreces. El clima es otro. Y eso ya está pasando. Entonces, todas las compañías se están moviendo, en algún sentido. Y se va a producir eso. Y empieza a haber algo no dicho, y está habiendo un cambio de tenencia accionaria de las compañías, hasta acá entre locales y locales, muy alto. El M&A vuela, porque es aquel que aguantó la compañía después de todos estos años malos, y ahora la puede vender y sale rajando porque no tiene proyecto. Por ahora lo compran capitales locales. Mientras haya cepo estricto, ningún capital internacional va a venir a comprar. Este pequeño desencepado que estamos viviendo ya habilitó a que se pueda pensar en capitales regionales. Están cambiando de mano las compañías. Y como ocurrió en el 91, como ocurrió en el 92, para ponerte el mismo proceso. En esa ventana que duró hasta el 95. Fueron 5 años. ¿Qué no mencionamos que te gustaría mencionar? De River, muchas horas de River. Muchas horas. No lo vamos a hacer. Preguntaste, vos sos el conductor, yo me la banco. No lo vamos a hacer porque aparte nos puede tocar enfrentar. Me estoy por ir a la cancha a ver San Lorenzo Argentino. Sí, que sí. la gente saque. Yo hincho por San Lorenzo. Nací en la Paternal, a una cuadra, pero necesito que no jugar de local con Argentino Junior. Me encantaría que eso ocurra. Mis sobrinos acabo de lograr que estén yendo a la cancha y van a estar junto contigo. El bicho para mí es mi historia, es mi vida. Juntaba figuritas con Sister Piller, conocí a Diego, conocí al hermano de Sister Piller que murió, por el cual... Bueno, todo eso es mi vida, mi historia, mi infancia. Esto va a salir dentro de un par de semanas, así que espero que el resultado seremos campeones espero que el resultado sea a esa altura seremos campeones.
Te agradezco por haber venido a charlar. Un placer. O sea, desde que me invitaste me dio ganas. La pasé muy bien. Y aparte conocí a tu hermana, un bonus track infernal. Espero que la gente también pueda chusmearte, buscar y bueno, ni hablar que trabajás para empresa número 1 de Latinoamérica y número 1 de Argentina, pero me gustó mucho tu traducción de qué es el métier y qué es lo que hacen de atrás de trabajar para las marcas, que hemos hablado muy poco y creo que estuvo bien igual haber hablado poco. Sí, mucho es un embole. Gracias, querido. Gracias a vos, un placer como preguntás. Nos vemos la semana que viene.